Pues recuerden que el día de hoy vamos a estar viendo una serie nueva que tiene que ver con escatología. Y escatología es pues el estudio de los últimos tiempos, eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, es probable que ahí en tu célula los temas que estemos dando puedan ser un poco leídos porque queremos hacerlo de esta manera para que todos ustedes tengan los detalles, muchos de los detalles, y que se les vayan a escapar pueden tener ahí grabados y después estarlos repitiendo. Entonces, bienvenidos, vamos a empezar entonces con este tema. El tema de la semana, vamos a empezar con un tema muy interesante que es el anticristo. Ese va a ser el tema de la semana, el anticristo. Muchos nos habían dicho que no se tocaban este tipo de temas. Pues yo creo que todo tiene su tiempo, hay un tiempo, ¿no? O sea, Dios nos mostraba desde el año pasado la importancia de que nuestra iglesia fuera entrando en santidad y es parte de lo que buscamos. Entonces ahora, bueno, pues estamos entrando en una etapa diferente, aunque también el tema de la escatología tiene que llevar al creyente a la santidad, pues es la preparación para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y más todavía aún tenemos que redoblar ese esfuerzo porque estamos viendo lo concerniente a la pandemia. Yo les comentaba que lo que Dios me permitía ver es que estamos entrando en lo que se conoce como el principio de dolores. Y es como un tiempo de prueba, un tiempo de cáliz, por llamarlo de alguna manera, en donde Dios nos está permitiendo ver parte de lo que va a ser el día de mañana. Realmente sí, son momentos difíciles, tiempos de caos, de incertidumbre. Platicando con varios de nuestros hermanos, pues vemos cómo está muchos lugares, pero voy a hablar específicamente de nuestra ciudad. Prácticamente todo está saturado, los hospitales y lo que tiene que ver con el oxígeno, las camas, y bueno, pues es un caos, realmente es un caos lo que está pasando. Pero aún en situaciones como esta vemos la mano de Dios obrando y sosteniendo la vida de la iglesia. Pues es importante que nosotros estemos analizando esta pandemia, qué es lo que ha traído a nuestra vida. Yo quiero preguntarte una cosa, esta pandemia que estamos pasando, ¿ha confirmado más tu amor, tu pasión por Dios o te ha enfriado? Eso es parte de lo que nosotros queremos estar viendo, guiando la vida de la iglesia para que la iglesia crezca en santidad, se afirme en su vida, se afirme en su convicción, porque a veces es triste decirlo, pero esta es una realidad, aunque nosotros no somos ninguna religión. Vemos como muchos hicieron de esto una religión. Pues no se trata de una religión, se trata de una relación y comunión con Dios, que es lo que predicamos. Entonces este es el tiempo en el que nosotros tenemos que volver a cumplir esa parte del propósito de Dios, en que nosotros fortalezcamos nuestra relación y nuestra comunión con Dios. En estos días también tuve la oportunidad de escuchar a un líder religioso decir que habían prohibido que la iglesia se reuniera y que pues muchas iglesias no están haciendo nada. Entonces no es así. No se prohíbe que la iglesia se reúna. Cierran los locales por cuestiones de prudencia. Pero la iglesia, yo quiero decirte que la iglesia nunca la van a poder cerrar. Que la iglesia no es un local, no es un establecimiento, la iglesia somos nosotros. Y donde tú estés, la palabra de Dios va a fluir y va a ser poder en donde quiera que tú estés, donde quiera que tú la menciones, te va a ver la mano de Dios obrando, porque la iglesia somos nosotros, los encargados de predicar, los encargados de enseñar, los encargados de alabar, de adorar, los encargados de mostrar al mundo quién es el camino, la verdad y la vida. ¿Okay? Entonces, en ese contexto, también pues yo quiero hablar un poco del anticristo para que vayamos entendiendo también quién es parte de su influencia.
Entonces en Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 3, vamos a leerlo. Así que les voy a pedir que se vayan a Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 3. Si tú no lo tienes, bueno, escucha, yo te lo voy a leer. Y dice de esta manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vamos al verso 3. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra de la bestia. Es parte de lo que vamos a estar viendo en este momento. El objetivo de nuestro tema, el objetivo de esta enseñanza el día de hoy, es que nosotros demos a conocer las características y acciones que rodean a este diabólico personaje. Entonces déjeme decirle que pues el diablo es imitador de Dios, toda la vida ha sido un imitador. La estrategia del enemigo siempre ha sido el engaño. Una de sus propósitos y de sus metas es apartarnos de la presencia de Dios y conducirnos pues hacia la destrucción, ¿verdad? Si nosotros estamos lejos de Dios, vamos a obedecer a 2 leyes: la ley de nuestra carne o la ley del enemigo. Y eso siempre nos va a llevar a la destrucción. Y esto lo vemos que lo hizo con la tercera parte de los ángeles. Él sedujo, convenció a la tercera parte de los ángeles, y estamos hablando que la creación angelical es de millones, así que ¿a cuántos habrá convencido? Suficientes, bastantes, millones. Y en ese convencimiento que tiene para con ellos, lo que provoca es que haya una separación de Dios. Y es lo mismo, la misma estrategia que usa para con cada uno de nosotros. Que podamos venir y separarnos de Dios siguiendo sus principios y sus conceptos. Y esto lo ha hecho desde el principio. Intentó hacerlo también desde el principio de la creación con Adán y con él. ¿Ok? Entonces yo nada más quiero decirte que siempre consideres que cuando él entró en rebeldía y fue separado de Dios, perdió su autoridad, perdió su belleza, perdió su posición. Y entonces ese principio que lo llevó a él a perderse y ser lo que el día de hoy es el mismo principio que trató de poner en la humanidad cuando Adán y Eva, y es el mismo principio que ahora está tratando de poner en la vida de cada uno de nosotros. Sus principios de rebeldía, sus principios de rechazo a la voluntad de Dios, y eso nos convierte completamente en alguien diferente a lo que Dios había planeado para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ¿quién es el anticristo? Apocalipsis capítulo 13, verso 1, dice, el término, escuche bien, anticristo significa en contra de Cristo. También significa en lugar de Cristo. 2 conceptos muy interesantes. El que está en contra de Cristo o el que quiere ponerse en su lugar, ubicarse en el mismo lugar de él. Pero es muy interesante con el segundo concepto, porque aun cuando quiere, escúchame bien, aun cuando quiere tomar la misma posición que Cristo, pero lo hace con conceptos y con ideas completamente diferentes. O sea, se pone en el lugar de Cristo, pero está en contra de Cristo o a lo que Cristo ha establecido. No sé si me doy a entender. Eso es muy interesante. Trata de ocupar el lugar de Cristo desvirtuando, haciendo a un lado sus enseñanzas y poniéndolas propias. En la Escritura la idea del anticristo tiene relación tanto con una actitud, porque han surgido muchos anticristos, como una persona. Esto es, el anticristo que está profetizado, que el día de mañana regresa. Entonces escucha bien. Anticristo tiene que ver con la persona
está profetizada que va a venir, pero también tiene que ver con la actitud. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Muchas veces no nos damos cuenta, se convierte nuestra reunión o nuestra idea de Dios en una religión y rompemos los esquemas de Dios y entonces se convierte realmente muchas de nuestras actitudes en cuestiones que van en contra de Cristo. Por ejemplo, la palabra habla de la sujeción y llega un momento en el que creemos entenderlo todo, pensamos que lo sabemos todo, o hay una situación que no nos gusta, pero como tenemos cierto conocimiento de la palabra, o cierto tiempo de la palabra, o cierto tiempo en la iglesia, o cierto cargo en la iglesia, es difícil que nos sujetemos, es difícil que nosotros podamos entender, porque le hemos dado más lugar al cargo o la posición, o a la experiencia o al tiempo que tenemos, que al orden de Dios. Dios habla de sujeción, el Señor habla de sujeción. Yo puedo decir que soy un predicador, puedo ser un pastor, pero estarme rebelando a mis autoridades. Entonces eso me pone en una posición de anticristo, porque aunque digo y creo que lo conozco, pero con mis acciones lo negamos completamente. Yo le dije a una persona no hace mucho tiempo, yo le dije, tu problema son tus actitudes. O sea, tú tienes conocimiento de la palabra, tú puedes hablar de la palabra, pero tus actitudes están dañando todo lo que está a tu alrededor, porque dañas a tu familia, dañas las autoridades, dañas la obra de Dios en el nombre de Dios. Imagínate qué tremendo es esto, que tú puedas venir y dañar la obra de Dios en el nombre de Dios. ¿Sí me explico? Entonces es importante que nosotros no nos convertamos en anticristos con nuestras actitudes. Son las que tenemos que tener cuidado con ellas. Entonces, vamos al siguiente punto. El nombre anticristo en la teología y escatología se refiere a una figura que cumplirá con las profecías bíblicas concernientes al antagonismo de Cristo. ¿Ok? Entonces, nos vamos a referir a esa figura que tiene que venir, tiene que estar aquí, porque es parte de los acontecimientos que ya están escritos. Hay muchas personas que oran para que esto no se dé, para que no venga, para que no se revele, pero yo quiero decirte que es necesario. Todo es necesario para que el cumplimiento de la palabra llegue a su fin el día de mañana y disfrutemos el cuidado, la presencia de Dios en medio de nosotros. También vemos que el uso de la palabra anticristo solo aparece en las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos de un adversario de Jesús y por otro la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Y es parte de lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Cuántas personas están renegando aquel camino al que el Señor los trajo? Porque las cosas no salieron como habían pensado o habían creído, o porque se cansaron, se desanimaron, se metieron tanto en actividades que descuidaron su tiempo de relación y comunión con Dios. Y entonces pues hay mucho abandono de la fe, porque Dios no les dio lo que querían o pensaban o necesitaban. Realmente estamos viendo que ahora el cristianismo está siendo permeado o saturado por una falta de integridad, falta de santidad y falta de entender que la palabra de Dios dice que todo tiene un plan y todo tiene un propósito, y aún las cosas o situaciones adversas o difíciles nos van a ayudar para bien. Eso se nos olvida y pensamos que porque Dios es bueno, que porque estamos con Él y le servimos, todo nos debe de salir bien. Y eso es una mentira que solamente va a engañarnos, movernos el tapete, romper nuestra base, nuestro fundamento, y el día de mañana, ante cualquier situación que pase, dejamos de ir, dejamos de asistir, dejamos de congregarnos y dejamos de servir dentro del cuerpo de Cristo, en donde el que nos llamó fue el Señor. ¿Sí estamos de acuerdo?
Ok. En otros pasajes de la Escritura, este personaje aparece bajo otros nombres también. ¿Cómo se describe al anticristo? Bueno, a partir del verso 2 en adelante, dice ahí sube al mar. El mar es una figura de muchas naciones perturbadas o en caos, con situaciones difíciles. También su cabeza y cuernos nos hablan de la autoridad y el poder que recibe de Satanás. Estas 7 cabezas son figuras de las autoridades, de la autoridad plena que vendrá sobre las naciones en la vida de la tierra. Y en el verso 2 vemos que mediante animales se revela su composición. El leopardo habla del imperio griego, el oso del imperio medo-persa y el león del imperio de Babilonia. El dragón simple y sencillamente está representado como Satanás. Vemos que también a él se le conoce como el gran imitador. Yo quiero decirte que siempre está tratando de imitar lo que Jesús hace, lo que Dios hace. Siempre ha querido tener la posición de estar a un lado de Él, o sea, de ser igual a Él. Entonces toda la vida trata de ponerse a la paz, de imitar, ¿no? Imitar a Jesús, imitar al Señor. Entonces es un gran imitador porque el concepto de imitar tiene que ver con desviar nuestra atención, desviar nuestra mirada de Dios. Por eso hay conceptos en el que dicen, todos los caminos llegan a Dios. No, discúlpame, pero eso no es así. Es muy buena la intención, es muy bueno el deseo, pero no es una realidad. La palabra dice que el único camino para que nosotros lleguemos con Dios es Jesús. Jesús dice, y la misma palabra lo dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y fíjate bien, dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces el camino es Jesús. ¿Todos los caminos llegan a Dios? No, Señor, no es verdad. La palabra dice que Jesús es el camino que te va a llevar a Dios. También conceptos como el que todos somos hijos de Dios. No, espérate, pues el hijo es aquel que realmente ha aceptado el sacrificio que Jesús ofreció, que fue por él. Eso le da derecho de convertirse de una criatura a ser un hijo de Dios. Y muchos conceptos como estos que tienen una buena intención, un buen deseo, pero no hay una base y un sustento bíblico para reafirmarlo o creerlo, solamente se quedan en muy buenas intenciones. Todos tenemos buenos deseos y todos tenemos buenas intenciones, pero las cosas no son basadas en tus buenos deseos y en tus buenas intenciones, sino en aquello que Dios ha hablado, ha dicho y ha preparado para cada uno de nosotros. No queramos nosotros venir y tener una relación con Dios como yo creo y como yo pienso. Es importante, si yo quiero tener una buena relación con Dios, pues que me entere a través de la palabra cómo lo debo de hacer. ¿De qué manera? No es a mi manera, es a su manera. ¿Ok? Entonces, esta es una hablando de que Él es un gran imitador, esta es una imitación del poder sanador. Cuando vemos nosotros que esa cabeza de la serpiente sanó, esta es una gran imitación del poder sanador del Mesías. Por eso muchos creerán en Él y en el dragón, declarándonos como el máximo poder y adoraron al dragón, dice, y a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es que aquí vienen acontecimientos bien importantes. Yo quisiera que en este tiempo tú que vas a estar tomando estos cursos de lo que tiene que ver la escatología, quiero invitarte a que en 3 semanas estés leyendo el libro de Apocalipsis para que te vayas dando una idea. Porque el acontecimiento que maneja aquí es que llegará un momento en el que cuando vean que algo que no proviene de Dios también tiene poder, muchas personas se confunden y dicen, pero es que también tiene poder porque también sana. Sí, porque el enemigo es un imitador del Señor Jesús. Sí, pero no porque algo manifieste poder o cosas sobrenaturales o sorprendentes que podrían llamarse como una especie de milagro
sea realmente aquello que proviene de parte de Dios. El enemigo tiene la capacidad de hacer muchas cosas que nos sorprendan y que nos impacten. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, entonces veremos realmente ese milagro, manifestación o prodigio que se revele a la vida de cada uno de nosotros, de quién proviene. ¿Voy a entender? Por ejemplo, yo quiero comentarte esto como ejemplo. Cada uno de nosotros recibe dones del Espíritu Santo, pero estamos hablando de que un don es un regalo. Entonces, los dones, como el ministerio o el llamado de Dios a cada uno de nosotros, es para siempre. Ese llamado es para siempre. Pase lo que pase en tu vida, ese llamado, ese don, ese talento que Dios te dio, siempre va a estar ahí. Esa es una realidad. Entonces, aquí es donde muchas veces viene la confusión. Porque, por ejemplo, Dios, el Espíritu Santo, pudo haberle dado a alguien el don de sanidad. Pero esta persona, por el motivo que sea, pudo haberse enfriado, pudo haberse alejado, puede no estar con Dios ya, puede llevar una vida a veces hasta de relajo, y escúchame bien, cuando ora, Dios lo puede usar para bendición de los demás, tanto para respaldarlo a Él, o Dios respalda su palabra, respalda sus dones, y Dios ama la vida de los demás. Dios puede obrar en sanidad, pero no quiere decir que esa persona, porque obró en sanidad, porque Dios lo usó para obrar en sanidad, no quiere decir que esa persona esté bien. Eso es lo que muchas veces causa confusión en la vida de mucho cristiano. Mira, Dios lo usa. Exacto, Dios lo usa, pero no porque Dios lo use, ¿verdad? No quiere decir que no tiene fallas, que no tiene errores, que no tiene equivocaciones. Entonces, es importante que nosotros tengamos cuidado en cosas como estas que pasan. Porque la palabra de Dios habla de que habrá momentos en el que habrá una imagen que hará señales, prodigios, maravillas, y por los prodigios y maravillas y el poder que manifieste, muchos se confundirán y pensarán que proviene de parte de Dios. Por eso es importante que leas, que aprendas lo que la palabra de Dios dice, para que no solamente aquellas cosas sorprendentes, sobrenaturales, prodigios que puedan manifestarse, traigan confusión a tu vida y te dejes guiar, te dejes seducir, te dejes cautivar por lo que tú ves, sino que sepas realmente a través de la palabra de quién proviene ese poder. ¿Ese poder realmente proviene de Dios o proviene del enemigo? Si proviene del enemigo, ¿para qué es? Para seducirte, para engañarte y para desviarte. En lugar de que pongas tu atención en Dios, entonces te vas a distraer y vas a poner tus ojos en aquello que tiene poder. ¿Sí me explico? Pues tenga mucho cuidado en ese aspecto. Con la segunda bestia que se levanta a partir del versículo 11 de este mismo capítulo se completa la falsa trinidad. El dragón, el anticristo y el falso profeta, tratando de imitar Padre, Hijo y el Espíritu Santo. También quiero hablar un poquito de sus actividades demoníacas. Vamos a leer Apocalipsis, pero ahora del capítulo 13, pero ahora el verso 5 y 6. ¿Ya están ahí? Fíjate bien. Quiero leer el 4 porque el 4 no lo leí y va un poco relacionado con lo que acabamos de hablar en este momento. El 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Escúchame bien. Adoraron al dragón que le dio autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá hacer frente en contra de ella? Verso 5. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad
para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para maldecir de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjate qué tremendo. Se le dio autoridad, se le dio boca, tiene poder, puede hacer cosas increíblemente espectaculares, pero también parte de su función era hablar mal, maldecir de Dios, de su obra, de la creación angelical. Pero como la gente está tan ensimismada solamente en el poder, en los milagros que manifiesta, a veces no pone atención en lo que habla, en lo que dice. Algo similar sucede cuando nosotros escuchamos una música que tiene un ritmo que nos mueve las patitas, ¿verdad? A veces que escuchamos una música muy atractiva para cada uno, todos tenemos un estilo diferente, pero hay música que hace que uno se mueva, depende de tu estilo, depende del ritmo, y uno empieza a moverse y empiezas a cantarla y empiezas a tararearla, y a veces ni siquiera hemos escuchado la letra. Solamente nos dejamos llevar por un ritmo, pero no ponemos atención en la letra. Y la letra puede ser ofensiva, puede ser dañina, puede ser vulgar, puede ser que te produzca rebeldía o que te lleve a cuestiones en el área sexual, pero no ponemos atención. Con la obra del enemigo sucede lo mismo. Nos enfocamos tanto en su poder, en lo espectacular de lo que está logrando, que a veces nos olvidamos o no ponemos atención en lo que está profiriendo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos bien considerado para todas las áreas. A veces no ponemos atención en lo que los demás profieren. Solamente creemos en su persona, creemos en su ser, en su experiencia, pero no ponemos atención en lo que habla. Muchas veces puede estar hablando tontera y media, pero le creemos. Pues hay que tener cuidado en ese aspecto. Quisiera continuar con el otro punto, ¿no? Sus actividades demoníacas. Habla blasfemias contra Dios y contra sus hijos. Lo hace con arrogancia y altanería y le es concedido hacerlo por 42 meses. Los santos son los judíos que se convierten a Cristo durante la tribulación y mueren en manos del anticristo, quien tiene en ese tiempo una autoridad mundial. Esto lo puedes ver en otro de los versículos, en el verso 7. Los adoradores de la bestia son aquellos inconversos. Escucha bien, los adoradores de la bestia son aquellos inconversos que despreciaron la gracia de Jesús una y otra vez. Esto lo habla en el verso 8. Aquellos que se negaron a recibir y se negaron a recibir terminan viniendo y sirviendo a la bestia. El pueblo de Dios, escúchame bien, el pueblo de Dios es motivado a perseverar con fe en todo tiempo. El pueblo de Dios es motivado a perseverar en todo tiempo. No importa lo que pase, no importa lo que veas, nosotros tenemos que venir y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versos 8, 9 y 10, quisiera leerlos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí se muestra paciencia y fe de los santos, que no están pagando mal por mal, que están tratando de mantenerse, venga lo que venga y pase lo que pase, confiando que Dios tiene cuidado, tiene misericordia, que todo está escrito y que tarde que temprano lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es que nosotros nos mantengamos. ¿Ok? Como conclusión yo quiero decirte esto el día de hoy. Dios, todo lo que ha creado desde el inicio, ha sido en las características de reproducirse, expandirse y esparcir. Pero el anticristo busca lo contrario, como la inmoralidad, la lujuria, la desobediencia
y la infertilidad. Infertilidad en todas las áreas. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que no crezcas, que te desanimes, para que no te reproduzcas. ¿Cuántas veces vemos personas que se acercaron al Señor y toda su generación jamás? ¿Qué es lo que anhela el Señor? Que nosotros podamos ser de bendición, podamos reproducirnos, podamos continuar adelante. Que estemos conscientes de lo que viene. Que si ahorita en este tiempo de pandemia, que escasea comida, que escasean muchas cosas, escasea el trabajo, escasea el oxígeno, entramos en caos, entramos en pánico, entramos en terror, nos desesperamos, nos angustiamos. Por un momento se cierran las instalaciones donde la iglesia se reúne y muchos entran en caos. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Escúchame bien, amado hermano. No dependes de una reunión. Sé que es necesaria, sé que es útil, pero no dependemos de la reunión, dependemos de Dios. No necesitas que alguien venga y te predique la palabra, porque el Señor te ha permitido conocer, porque ahora quiere usar tu vida para que tú hables también y tú prediques también. Entonces no digo que no se necesite para toda la vida. Hay tiempos, Dios tiene los tiempos para cada uno de nosotros. 1, 2, 3, 4 meses que no podamos reunirnos, que no puedas escuchar la palabra de Dios, no pasa nada. El Señor nos ha bendecido y nos ha dado tanto. Y recuerda que tú eres la iglesia. Y recuerda que tú eres un hijo de Dios. Y recuerda que tú eres un predicador, un alabador, un adorador. Eres un maestro. Somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú fuiste llamado de las tinieblas a la luz admirable. Tú tienes mucho que dar. Este es el tiempo. A lo mejor no estabas acostumbrado, a lo mejor nunca te lo creíste o nunca te lo imaginaste, pero este es el tiempo en el que te dejes usar para que veas lo que Dios va a hacer con tu vida y con la vida de tu familia. Así que, amados hermanos, no baje la guardia, levántese. Usted va a empezar a conocer en esta serie mucho de lo que tiene que ver en los tiempos finales para que nos preparemos, nos capacitemos. Que si hemos sentido que esta pandemia nos ha movido el tapete, nos ha traído mucha inseguridad, yo quiero decirte que esto solamente es el pequeño inicio de lo que está por venir. Este es el tiempo de prepararnos, es el tiempo de capacitarnos. Yo no estoy diciendo que este es el fin del tiempo, solamente es el tiempo para empezarnos a preparar para lo que viene el día de mañana. Y que empecemos a preparar nuestra congregación, nuestra familia y nuestros hermanos. Que estén firmes y fieles de lo que pueda venir. No es un mensaje tampoco alarmista, pintándote lo peor. No, este es el tiempo ya en el que tenemos que levantar. A lo mejor mucho tiempo estuviste sentado, mucho tiempo no alcanzaste a nadie. A lo mejor pensabas que esto es como iglesia todo. No, vienen tiempos difíciles. Y lo que Dios permite lo está haciendo para prepararnos, capacitarnos. Así que toma el reto, métete más con Dios, busca más de Dios, deja que Dios te use. Dios los guarde, Dios les bendiga y espero que este mensaje sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Amén.